una mariposa para que ustedes vean cómo está. Esa es una agua que tiene color, olor, sabor, tiene bacterias y tiene microorganismos. ¿Qué pasa? ¿Qué es un acueducto? Un acueducto, lo primero que nosotros hacemos es captar el agua. Nosotros captamos el agua de una fuente, que es un río, que nosotros damos y hablamos de Sui 2, Sui 3, y en función de la ubicación de cada zona geográfica, pues le llega esa agua. Luego, nosotros a través de tubería conducimos esa agua a nuestras plantas potabilizadoras. Luego que esa agua llega a las plantas potabilizadoras, que vamos, aquí es un ejercicio, una demostración que estamos haciendo. Obviamente, en las plantas hay mayor tecnología. Llega esa agua que está acá, que obviamente tiene todas las características que yo le dije. Allí en el laboratorio se le hacen análisis, se le realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos. ¿Para qué? Para yo saber la calidad de agua que me está ingresando en cada una de las plantas potabilizadoras, saber las bacterias y los microorganismos que ellas presentan, también saber la calidad de agua y saber las sustancias químicas que le debo dosificar y la cantidad que le debo dosificar. Este es un proceso que es inmediato, es explicando paso a paso. Posteriormente a eso se le va a agregar una solución clorada, que no es el mismo cloro que usamos en nuestros hogares, sino es un cloro industrial. Este cloro que nosotros lo dosificamos de acuerdo a la cantidad de agua que se está tratando, lo que hace es eliminar bacterias, microorganismos que están presentes en el agua. Pero obviamente podemos ver que todavía no está potable, porque si es una que está potable a podemos ver que no cumple con las características físicas, que tiene todavía color y posiblemente sabor. Inmediatamente a esto se le va a dosificar una sustancia química, que puede ser policloruro de aluminio o sulfato de aluminio. Las dos cumplen la misma función. En este caso, le voy a agregar sulfato de aluminio. ¿Cómo puedo reconocer yo que es sulfato de aluminio? Porque es una solución color ámbar. Luego que yo le agregue a esta agua, sulfato de aluminio, como podemos ver acá, ella va a entrar con una mezcla muy rápida que se llama coagulación. Posteriormente va a entrar a otra mezcla mucho más lenta. En esa mezcla, que es más lenta, ¿qué me va a hacer aquí? Ella va a permitir que se formen unos glóbulos, yo no sé si lo pueden observar aquí, que son como unos grumitos. Vamos a ver si yo me pongo a través de aquí del sol, ahí ustedes lo pueden ver. Sí, perfecto. Hay una sombra negra. Esos grumitos se llaman floc o flóculos. Ellos lo que hacen es toda la tierra que está dentro del agua, que ellas lo que van a hacer es separarse del agua, unirse una con otra, ganar tamaño y eso le va a permitir ganar peso. Cuando ellas ganan peso, ellas decantan, ellas sedimentan. Piensa que ya podemos ver acá cómo la tierrita está bajando. ¿Qué pasa en nuestra planta potabilizadora? Esa tierra que queda allí, ese barro, no es que queda dentro de nuestras plantas. Lo que han tenido la oportunidad de visitarlo, nosotros tenemos unos barrelodos que son como unas escobas, un arancito, yo le digo, pero es un aparato que hace es remover ese lodo que está en la piscina y ella la arrastra y la lleva a través de un chip. Ese chip se activa y ese sedimento baja, porque tampoco es que el agua la podemos botar. Pero como nosotros no podemos esperar horas y horas de que el agua decante y de que el agua se ponga clarita, esa agua va a pasar por un filtro. En este caso es un leso filtrante, lo que yo tengo aquí, que está conformado de grava, arena y antracita. Cada uno de ellas va a cumplir una función dentro de este filtro. La grava va a ser la función de un anillo protector. ¿Qué va a permitir eso? Nos va a permitir que todos los materiales perforen, bajen. Luego viene la arena de la más gruesa a la más fina.
ella me va a terminar a mí de eliminar todo lo que tiene que ver con color, olor y sabor que no me han sido eliminados en los dos procesos. Luego de eso tenemos antracita, que es un carbón natural, y ese carbón natural me va a permitir eliminar todo aquello que tiene que ver con color, olor y sabor que está presente en esta agua. Fíjense que cuando esta agua pasa por el filtro, vamos a ver qué es lo que va a pasar, cómo va a empezar a salir el agua. Fíjense que yo he echado toda el agua, obviamente, aquí está saliendo el agua sucia, sucia no lenta, ¿por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasa en nuestras plantas. Los filtros se lavan cada 24 horas, dependiendo de la cantidad de filtros que haya en cada uno de nuestras plantas. ¿Qué quiere decir eso? En las mariposas, si mal no me equivoco, creo que hay 18 filtros. ¿Qué quiere decir? Que uno se lava a las 6 de la mañana, otro a las 7, otro a las 8 y así sucesivamente. Pero no quiere decir que yo estoy botando esa agua, porque el agua se lava por inyección, que quiere decir que le meto agua de abajo hacia arriba para despegar toda la tierra que tiene este filtro y luego esa agua se recicla y se vuelve a procesar. Luego que el agua pasa por el filtro, no solamente va a pasar por el filtro y se envía, sino que esa agua ingresa nuevamente al laboratorio, se le vuelven a hacer otros análisis para saber que cumplen con los parámetros de calidad establecidas por el Ministerio, por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud y por otras organizaciones que a nosotros también nos supervisan, porque obviamente es que nosotros la tratamos y ya. Posteriormente que se le hacen esos análisis, hay una tubería que tiene forma de flauta y se le vuelve a agregar un cloro residual. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué cloro residual? Si tú me dices que ya le hayan matado las bacterias y los microorganismos en un primer momento. ¿Por dónde están las tuberías? ¿En el techo, en las paredes? ¿Dónde están? Yo me pregunto. Están abajo en la tierra. Si nosotros como empresa tenemos alguna avería, tenemos que garantizar que ese cloro residual, cuando el agua pase, si hay una bacteria, está capaz de eliminarlo, y porque el agua tiene mucho tiempo de permanencia en nuestras tuberías. Luego, ¿qué pasa? Ustedes lo pueden recibir de una manera directa por tubería, o nosotros almacenamos en tanque y luego la distribuimos a cada uno de los sectores de acuerdo a la ubicación. Fíjense que yo puedo decir, y lo digo con propiedad, que el agua sale potable desde nuestra planta potabilizadora, y cuando digo desde nuestra, porque yo tengo un sentido de pertenencia a la empresa, desde nuestra planta potabilizadora hasta el medidor de sus casas. ¿Qué pasa? Hidrocapital no es el único responsable del acueducto. Cada uno de nosotros manejamos nuestros acueductos y somos operadores del acueducto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos y cerramos el chorro, ya estamos operando el acueducto. Cuando nosotros reparamos una tubería, estamos operando un acueducto. ¿Qué pasa? A ustedes muchas veces almacenan esas aguas en tanques. Ustedes se deben preguntar cuántas veces lo almacenan, cuántas veces la lavo. Si yo no lavo este tanque, obviamente va a pasar aquí no lo vemos, pero hay polución, la tierra cae. Y entonces, ¿qué pasa? Ella se asienta y cuando viene el agua con presión, obviamente que todo lo vuelven a elevar. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tanque que ustedes tengan, el volumen de agua que ustedes almacenen, los tanques de concreto se tienen que lavar cada 6 meses hasta un año. ¿Qué pasa? No es que lo van a lavar a lo mejor ustedes, para eso existen personas especializadas que laven esos tanques porque están compuestos de baldosa, hay que limpiarlo bien, hay que agregarle una cantidad de cloro residual también a ese tanque, y aquellos tanques que son de plástico se tienen que lavar cada 15 días. ¿Por qué? Porque se usa un cloro residual y ese plástico es susceptible y a veces tocamos que hay como una varita y lo tenemos que lavar. Con esto no les estoy diciendo que boten esa agua, sino que obviamente de una u otra manera hagan todas las actividades para aprovechar esa agua. Luego, sí, como un galante. Luego de eso, obviamente, esa agua que ustedes usan tiene otro nombre, que son aguas residuales o aguas servidas. Esas aguas servidas se van por las cañerías y van a otra planta donde se le dan otro tipo de tratamiento para que no vaya tan contaminado a un cuerpo de agua, ¿ok? Obviamente, cada comunidad, en función de la ubicación, tiene su ciclo. Cuando hablamos de los ciclos, es cada cuántas veces le llega este servicio de agua potable. Y obviamente que eso sí tiene un costo. ¿Por qué es el costo? No es el costo
no es el costo del agua que nosotros estamos cobrando, es el costo de todos los materiales de sustancias químicas. Pienso que estoy gastando muy poco acá por lo costosos que son. De hecho, voy a volver a armar el filtro. Pero nosotros le estamos cobrando electricidad, sustancias químicas, infraestructura y horas hombres, porque la empresa Hidrocapital trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre hay químicos, hay ingenieros en nuestra planta para saber la cantidad que nos está ingresando, la calidad que nos está ingresando. Y cuando estamos de vacaciones mucho en la playa con nuestros familiares, sobre todo en diciembre, porque es cuando nosotros esos seres queridos los tenemos, ellos han trabajado. Que obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que el agua hay que valorarla, porque si nosotros no valoramos el servicio o el agua potable o ese recurso, de hecho hoy se está celebrando el Día Mundial y en este año la temática es agua y la seguridad alimentaria, obviamente que cada día es más difícil, porque nosotros no tenemos un acueducto fácil, tenemos un acueducto completo. ¿Por qué? Porque nuestra fuente está a 300 metros sobre el nivel del mar, y quiere decir que las cotas más altas, que son las alturas, las tengo que llevar a 1900 metros, que son las más altas. Las de los Altos Mirandinos tienen una cota muy elevada. Eso quiere decir que tenemos que tener estaciones de bombeo, electricidad, para nosotros tenerlo. Y que hay que valorar lo que tenemos, porque hay comunidades que no tienen ese servicio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy abierta a que... Sí, eso también.